Srimad Bhagavatam Podcast en día viernes 10 de mayo. Bienvenidos de vuelta. Nos encontramos sobre el verso 46, capítulo 5, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panena te devakata suddhaya pravriddha bhaktya visada sayayem vairagya sharam pratilabhya bodham yathanjasam viyurakantadisnyam. Traducción del verso. Oh Señor, las personas que por su actitud seria llegan a la etapa del servicio devocional iluminado, cumplen con el significado completo de la renunciación y el conocimiento, y llegan a Vaikuntha Loka del cielo espiritual, simplemente con beber el néctar de los relatos acerca de ti. Wow, qué importante. Como señalábamos y leíamos, de hecho, hace unos días en esta misma sección de versos, Prabhupada señalando que la opinión de los semidioses es importante. Y vaya que vale la pena tenerla en cuenta. Ellos, que son quienes están hablando aquí, lo vemos una vez más, ellos destacando la importancia de escuchar los relatos acerca de Krishna. Y ello incluye como principal cosa, a ver, en la escuela de Chaitanya Mahaprabhu, en Gaudiya Vaishnavismo Gaudiya, el señor Chaitanya, digamos que pide o invita a todos a unirse al canto congregacional como principal actividad, el Sankirtana, el canto congregacional, invitar a otros para formar parte del canto en conjunto, el canto del Santo Nombre en congregación, junto con el escuchar, como hemos leído aquí, el oír los relatos acerca del Señor Supremo. Y es así entonces que el Señor Chaitanya le encarga a sus primeros discípulos, a los Goswamis de Vrindavana. Bueno, ellos se establecen en cierto momento en Vrindavana. Y una de sus tareas era recoger de todos los Vedas, de todas las escrituras, recoger aquellos textos que soportan, digamos, que dan sustento a la práctica del Bhakti, y luego producir nueva literatura para tanto los Vaishnavas contemporáneos como las generaciones venideras, o sea, nosotros. Y ese trabajo es llevado a cabo principalmente, dentro de ellos el erudito más destacado era Jiva Goswami. Y Jiva Goswami, uno de sus aportes, entre muchos otros, es la importancia, el establecer la importancia ontológica y primordial del Srimad Bhagavatam, que es lo que estamos leyendo. Y ese Srimad Bhagavatam nos indica hoy que simplemente con oír, o aquí se usa una forma alegórica de beber el néctar de los relatos acerca de Krishna, o más bien es eso, oír acerca del Señor Supremo. Simplemente con hacer eso nos indica el Bhagavatam que uno puede llegar al Vaikuntha Loka, del cielo espiritual. Y resulta ser que el mismo Bhagavatam está lleno de eso mismo que él describe aquí, de ese néctar. El Bhagavatam mismo se lo describe en diferentes momentos como la crema, o sea, lo más condensado, lo más dulce, lo más concentrado del conocimiento espiritual, escrito por Vyasadeva, como ya sabemos. El mismo Bhagavatam lo presenta de esa manera. Y aparte de ser escrito por Vyasadeva, resulta ser que él escribe el Bhagavatam en la madurez, se describe en la madurez de su vida espiritual. O sea, cuando él tenía la comprensión mayor, más profunda y más madura del servicio devocional de Krishna. Así que ese mismo Bhagavatam
que nos recomienda aquí, entre líneas, beber el néctar de los relatos acerca de Krishna, ese mismo Bhagavatam cumple esa misma función de dejarnos beber el néctar a través de todas las historias que son presentadas aquí a lo largo de sus páginas. Como hemos leído en estos capítulos, por ejemplo, Krishna en sus pasatiempos finales, hablando con Vidura, hablando con Maitreya, con Uddhava, y vamos a escuchar puntualmente acerca de Krishna en el canto 10, en donde en 90 capítulos se va a describir el paso de Krishna por la tierra, por esta tierra. Pero lo cierto es que el Srimad Bhagavatam está lleno de ese néctar y somos invitados a beberlo. La cuestión está de que para poder saborear ese néctar, para poder realmente degustarlo y absorberse en él, hace falta algo que es mencionado aquí. Hace falta una actitud seria. Una actitud seria. ¿A qué nos referimos con una actitud seria? Nos referimos a darle la importancia que merece, con el respeto que merece el libro. Y sí, cuando hablamos de seriedad nos referimos a la gravedad en algo, a proceder de una manera que sea respetuosa, grave en el sentido de escuchar con respeto, de escuchar en silencio, digamos. Seriedad también incluye constancia, ser constante también, eso es importante. Eso está incluido aquí en la idea de seriedad, al menos como está presentado, como lo presenta el Bhagavatam en otros momentos también, el ser serio, el discípulo con una actitud seria. El ser constante, y el mismo Bhagavatam describe que por mantener esa constancia en la escucha del Bhagavatam, el corazón se limpia y Krishna se establece allí. Y lo cual, como hace unos días también hablábamos del lenguaje, ¿no? Tal vez ustedes recordarán que al momento de expresarnos, pues resulta ser que cada cosa que decimos requeriría una corrección, ¿no? Cuando analizamos todo de manera demasiado filosófica, resulta ser que cada cosa que decimos requeriría una corrección, porque siendo estrictos filosóficamente, cada afirmación es imprecisa. Por ejemplo, digo esto porque cuando hablamos para mencionarlo brevemente, hacer un paréntesis aquí, ese día hablábamos de el cumpleaños, por ejemplo, el cumpleaños de alguien. Y si nos ponemos más serios, podemos descubrir que no, que la persona no está cumpliendo años, porque un año no es preciso y más bien la forma en la que se mide el tiempo, eso no es preciso, entonces vamos a corregir esa palabra porque no es acertado hablar de cumpleaños, por ejemplo. Pero para un entendimiento común y corriente y cotidiano, entendemos que el día del cumpleaños de una persona se conmemora un año más, ¿no? O cuando decíamos ese día también, cuando hablamos de mis padres, ¿no? Mi mamá, mi familia, mi casa, en un sentido profundo, pues no son ni mis padres, ni mi familia, ni mi mamá, ni mi casa, pero en un lenguaje cotidiano al menos sirve para entenderse, ¿no? Si bien es verdad, el devoto sabe que, o cultiva el conocimiento de que esas personas, todas las demás personas, en el fondo lo que somos sirvientes de Krishna. ¿Por qué menciono esto? Porque el mismo Bhagavatam, y vamos a ir allá para que leamos este verso, el mismo Bhagavatam describe que cuando se escucha el Srimad Bhagavatam con seriedad, con constancia, con dedicación, Krishna se establece en el corazón de uno. Entonces le tendríamos que preguntar al Bhagavatam a qué se refiere. Si Krishna ya está en el corazón, ¿para qué expresarlo de esa manera? Sí, pero como dije, es una forma de usar el lenguaje que sí, es para volverlo práctico y hacernos entender.
Aunque eso no querría decir de que el Bhagavatam considera que Krishna no está en el corazón, porque justamente el Bhagavatam es quien nos enseña que Krishna está en el corazón. Así que no hay ningún error cuando se afirma que Krishna se va a establecer en el corazón. Y para ello entonces vamos a trasladarnos a Canto primero, capítulo 2, texto 17, versos muy conocidos y muy importantes también. Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo del disfrute material del corazón del devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos, cuando se oyen y se cantan como es debido. La misma idea aquí está presente, el oír como es debido, dice este verso. Cuando uno escucha como es debido, y eso requiere, cuando la persona sigue un sadhana, sigue el método del bhakti, si es una persona que sigue el sistema, entonces al momento de presentar esos relatos, presentar el mensaje trascendental, tendrá un impacto mayor. Y la persona que está escuchando, si sigue un sadhana, en la medida en la que sigue con dedicación su sadhana, tendrá un impacto mayor también el resultado de esa escucha. Y esos mensajes, entonces, como lo indica aquí este verso, por oír esos mensajes, con el vivo deseo, indica aquí el verso, si hay una persona en el que se ha desarrollado en su corazón el vivo deseo de oír, ¿qué sucede? Que el Señor Supremo, ya que Él está en el corazón, limpia el deseo del disfrute material. O sea, todas aquellas, y ya lo sabemos, lo hemos planteado, lo hemos expresado, lo hemos leído, que el problema al cual todos nos enfrentamos es que tenemos aspiraciones materiales. Tenemos todavía aspiraciones de que cuando consiga esto voy a estar pleno. Cuando realice tal actividad voy a estar pleno. Cuando vaya a tal lugar voy a estar pleno. Y esa es una ilusión, es un engaño. Voy a estar pleno cuando consiga que mi corazón esté dedicado a servir a Dios. Ese es el asunto. Y como debido a que tenemos ciertas aspiraciones materiales, en eso consiste el trabajo del devoto en preparación, como nosotros, en devoto en formación, que a medida que va ganando más espacio en nuestro corazón el deseo de entregarme a Krishna, entonces el disfrute material, ese deseo como dije, anhelar a conseguir cosas, ese deseo de explotar a otros también, de ser el mayor, de ser el principal, de tener la razón, todo esto se limpia y va mermando en el corazón. Y entre más se limpia tales deseos, pues más pleno vive la persona. Pero todo parte entonces de escuchar el mensaje trascendental. Y el siguiente verso, después de este, el verso 18, dice lo siguiente. Por asistir regularmente, aquí está lo que decíamos de la constancia, por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Por asistir regularmente, por tomar ese mensaje con regularidad, con seriedad, y como decía hace un momento, por prestarle servicio al devoto puro, la persona que está ya practicando el servicio devocional, que lleva un sadhana, en esa persona entonces va a ocurrir esto. Todo lo que perturba el corazón, y sería interesante dedicarle más tiempo a hablar de las perturbaciones del corazón. Así que estamos adentrándonos aquí, o estaríamos adentrándonos en temas de psicología muy interesantes. Traumas, por ejemplo, rencor, heridas que hay en el corazón, que yo puedo venir arrastrando un rencor por décadas enteras, y eso me impide la plenitud, me impide estar pleno. Yo puedo tener el corazón ahí en cierta medida dañado y entonces agarrarme una bronca con Monsanto, con el presidente, con Bill Gates. Pero el problema es que hay algo en el corazón, en mi corazón. Si bien es verdad, estas personas a quienes estamos mencionando, estas empresas, sin duda que hacen cosas extrañas,
Pero hace falta primero limpiar el corazón, porque es ahí donde hay ciertas heridas. Y el Bhagavatam propone que al practicante le ocurre esa limpieza del corazón, siempre y cuando siga el método. Pues claro, uno pudiera entrar a la vida devocional y esas heridas traerlas y hacer más grande la herida, sin duda. Y pudiera yo ahora agarrarme una bronca con algún devoto y eso sin duda que también ocurre. Y pensar que mi vida no anda bien porque aquella persona hizo esto. Pensar que mi vida no me va bien porque esta persona está actuando mal. Y es un error. Es una distorsión en la visión, porque el corazón es el que necesita limpiarse. Ese es otro tema que no es tanto el tema de hoy, si bien es verdad. Volvamos al verso. El verso nos hablaba los semidioses hablaban de beber el néctar de tus relatos, que a nosotros ese néctar viene en la forma del Bhagavatam como primera cosa, la Bhagavad Gita y el Bhagavatam, antes incluso de adentrarnos a tomar, digamos, otras escrituras. Y claro, cada quien tiene la libertad de hacerlo. Sin embargo, en la escuela de Chaitanya Mahaprabhu podemos, y sí, con sensatez, tomar ese néctar que viene en la forma del Bhagavatam, como decíamos de Jiva Goswami, él presenta la autoridad ontológica del Bhagavatam. Y luego tenemos a Srila Prabhupada, que ustedes sabrán, y si no lo mencionamos aquí brevemente, todos los días, de manera dedicada, de manera religiosa, Srila Prabhupada dedicaba tiempo a la traducción de estos libros, del sánscrito al inglés. No solamente dedicaba tiempo a ello, sino que el tiempo que dedicaba era su tiempo de descanso. Aproximadamente de 10 de la noche o 11 de la noche a 4 de la mañana, todos los días se dedicaba a traducir estos libros con la idea de dejar esto como herencia. Eso es lo que él buscaba darle a Occidente, el conocimiento espiritual, al mundo en general. La forma del Bhagavatam, no solamente dar clases y dar charlas, que lo hizo, pero su principal contribución era traer el Bhagavatam. Y ese Bhagavatam, como dije, como lo estamos leyendo aquí, está lleno del néctar de los relatos acerca de él. Y como dijimos, cada persona tiene la libertad de escoger, digamos, otra literatura para adentrarse en el Bhakti. No necesariamente eso implica que sea una acción negativa o mala. Lo que queremos enseñar aquí es que la escuela de Chaitanya Mahaprabhu como primera cosa es el Bhagavatam. Lo vemos entonces con la importancia que Prabhupada le dio. Y como lo hemos dicho un par de veces antes, lo incluimos aquí también. De manera literalmente, Srila Prabhupada, sus últimas palabras, su último aliento, lo dio traduciendo el Bhagavatam de manera literal. Y lo hemos presentado, hemos hablado de ello en algunas ocasiones aquí. Pasaron algunos meses o algunas semanas en las que él no podía ni sentarse. Ya su cuerpo estaba muy débil, simplemente estaba acostado, días en donde ya al final no comía. Pero lo que sí hacía, y él había pedido eso, que sus discípulos vinieran todo el tiempo. Habían devotos que estaban cantando kirtan a su alrededor en esos días. Venía un devoto que sabía de sánscrito y este devoto leía en voz alta, lo leía para Srila Prabhupada, leía en voz alta el verso en sánscrito y después alguien más le acercaba a sus labios la grabadora para que Srila Prabhupada diera la traducción de ese verso y diera el comentario de ese verso. Los comentarios, el significado que leemos todos los días. Y literalmente así es como ocupó su último aliento. Podemos ver ahí la importancia que él le daba al Bhagavatam. Es algo, sí, súper importante. Y aquí el Bhagavatam nos dice entonces que con simplemente escuchar esos relatos, uno puede llegar a una etapa de servicio devocional iluminado, o sea, uno puede avanzar. ¿Sí? Ya que nos podemos preguntar cómo puedo hacer para avanzar, aquí está la respuesta. Con cultivar renunciación y conocimiento también viene como consecuencia de esa lectura y esa escucha. Y finalmente llegar al cielo espiritual, volver a casa. Es bastante simple el esquema. La cuestión está de que en el corazón hay bastantes, o en algunos más que otros,
pero hay cosas que estorban ahí el avance y que lo vuelven más difícil. Vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada para este verso. La diferencia entre los especuladores mentales impersonalistas y los devotos puros del Señor consiste en que los primeros pasan en cada etapa a través de un entendimiento miserable de la verdad absoluta, mientras que los devotos entran en el reino de todos los placeres, incluso desde el comienzo de su intento. Qué interesante. Prabhupada vuelve a incluir aquí el asunto del placer. ¿Recuerdan que en el verso anterior se decía esto de que el placer de los devotos son tus actividades? Vamos a volver un momento al verso anterior. El verso mismo decía que esos devotos puros, su único y solo objetivo consiste en disfrutar trascendentalmente de tus actividades. Y aquí Prabhupada vuelve a hablar del placer de los devotos. Muy interesante. Como ayer señalábamos, no es que el Bhakti le pide al Vaishnava de que elimine su búsqueda de placer y que para ser un buen Vaishnava hay que eliminar el placer. Para nada. Vemos una y otra vez. También señalábamos de que el Vaishnava no es únicamente una persona que se acerca a Krishna para pasarla bonito, y ya una vez que se siente contento olvida el Bhakti y vuelve únicamente cuando quiere pasarla bonito otra vez. Posiblemente nos ocurra en algún momento, pero sí, en alguna etapa es posible que eso suceda. Pero el Vaishnava sí obtiene placer y sabe que obtiene placer y busca ese placer sin duda. Porque él está entrando, como Prabhupada lo dice aquí, en el reino de todos los placeres. Y lo interesante es que esos placeres vienen incluso desde el mismo comienzo de su intento, dice él. No es una esperanza de que hasta cuando uno se muera va a darse cuenta de que todo el servicio devocional valió la pena. No es el caso. Una persona puede darse cuenta de que todos los elementos del Bhakti que están presentes ya desde el inicio son maravillosos, son bellos, son agradables. El kirtan, el prasadam, los devotos, la filosofía, la liturgia, es una vida maravillosa. A pesar de que siguen habiendo y seguirán habiendo diferentes obstáculos, desafíos por la experiencia de vida de cada quien, pero el Bhakti desde el comienzo es algo maravilloso. Sigamos leyendo. El devoto únicamente tiene que oír hablar de las actividades devocionales, que son tan sencillas como cualquier otra cosa de la vida cotidiana. Y además también actúa de manera muy sencilla, mientras que el especulador mental tiene que pasar a través de malabarismos de palabras que son parcialmente ciertas y parcialmente un espectáculo fingido para el mantenimiento de un estado impersonal artificial. A ver, Prabhupada habla aquí de los malabarismos de palabras. Es una idea que él presenta en varias ocasiones. Posiblemente ustedes lo habrán notado cuando se estudia a diferentes filósofos occidentales. No todos y no todo el tiempo, pero en algunas ocasiones, para describir ciertos puntos, se utiliza un lenguaje tan intrincado, unas ideas así tan intrincadas buscando llegar a cosas profundas, que al final se vuelve como un malabarismo de palabras. Es como un show, como digo, no todo el tiempo y no siempre. Es como ver a un artista, un malabarista que impresiona por aquello que está haciendo, pero no tiene gran sustancia. En el caso y esto también vale la pena notarlo, en el caso de las escrituras, los Vaishnavas presentan temas tan profundos, tan intrincados y curiosamente con un lenguaje tan simple. Eso es maravilloso. Y en algunas ocasiones se puede percibir la maravilla de la filosofía del Bhakti, tan simple que es, pero tan profunda a la vez. A veces se puede percibir eso únicamente cuando vamos y leemos esas palabras tan intrincadas y conceptos tan difíciles y tan densos para describir un punto filosófico, cuando leemos eso de otros escritores, porque no conocen la verdad absoluta.
Y el Bhakti, como digo, de manera tan simple, tan llana, nos lleva a observar cosas, wow, tan profundas a veces, con palabras muy simples. A veces se pone un poco técnico el asunto, pero comparado con, como digo, con algunas exposiciones filosóficas ordinarias, digamos, es nada. La complejidad del lenguaje del Bhakti es muy simple. Sigo leyendo. El impersonalista, a pesar de sus arduos esfuerzos por obtener conocimiento perfecto, logra fundirse en la unidad impersonal del Brahma Jyoti del Señor, lo cual logran también los enemigos del Señor con solo ser muertos por él. Sin embargo, los devotos alcanzan la etapa más elevada del conocimiento y la renunciación y llegan a los Vaikuntha Lokas, los planetas del cielo espiritual. El impersonalista alcanza únicamente el cielo y no obtiene ninguna dicha trascendental tangible, mientras que el devoto alcanza los planetas en los que impera verdadera vida espiritual. Con una actitud seria, el devoto rechaza todos los logros como si no fueran más que polvo y acepta únicamente el servicio devocional, la culminación trascendental. Fin del comentario. Prabhupada dice esto, de que el devoto rechaza todos los logros. Como decíamos hace un momento, ya esa persona, ese devoto, esa devota, no tiene las mismas aspiraciones que una persona ordinaria de las masas. Obviamente, no todas las personas son iguales y no todas las personas que desconocen a Krishna son materialistas puros, burdos. Personas que viven en la bondad, que tienen una cierta claridad de visión, sin duda, sin duda. Pero hablando de una persona ordinaria, digamos, cuyas únicas aspiraciones en la vida son tener un buen trabajo, tener una buena economía, tener un buen carro, ese tipo de cosas, el Vaishnava, como lo tengo aquí en pantalla, rechaza todos esos logros. Los rechaza en el sentido de que no los busca. Si llegan, bueno, los ocupa en el servicio del Señor, pero no se esfuerza por conseguirlos, no se esfuerza por... Su vida no se centra en buscar felicidad a través de esos logros, de tener una buena posición social, un buen empleo que sea socialmente aceptable, todo eso. Obviamente el Vaishnava busca tener una vida, y es necesario tener una vida en la cual la persona se sienta cómoda, se sienta satisfecha. Eso también lo sabemos, hace falta estar materialmente satisfecho para que haya avance espiritual, para poder dedicarse a la vida espiritual apropiadamente. Sin embargo, en el corazón del devoto no hay ese anhelo, y no está engañado de esa manera, pensando que cuando consiga tales y cuales cosas materiales voy a estar pleno. En ese sentido, Prabhupada habla de que el devoto los rechaza. Y este es el final. Este es el final por hoy. Recordemos entonces, tomemos la importancia de escuchar el Bhagavatam. Sí, veamos la importancia que le dan los grandes Vaishnavas al Bhagavatam, la importancia que le da Chaitanya Mahaprabhu, y podemos sacar mayor provecho de él. Quiero mencionar dos cosas a forma de... Número uno, es que al final no compartí el verso, el verso en el cual el Bhagavatam dice que Krishna se manifestará en el corazón. Es este 2.8.4. Dice así: la personalidad de Dios, Sri Krishna, se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre se toman el asunto muy en serio. El mismo punto que estamos leyendo hoy. Tomarlo con seriedad. No hace falta compararse con otros y decir, bueno, es que yo no soy tan dado a la lectura y hay quienes sí leen mucho tiempo. Y no hace falta, cuando hablamos de seriedad, dar lo mejor que podamos. Si alguien tiene una mayor facilidad para la lectura, pues va a encontrar más facilidad para darse a la lectura, al Bhagavatam. Y si no es nuestro caso, podemos encontrar otras maneras para, de todas formas, mantenernos absortos de alguna u otra manera constantemente. Hoy por hoy hay tantas lecturas y clases. Nosotros hacemos este pequeño servicio para compartir justamente el Bhagavatam. Y hay muchas otras formas en línea. Y podemos hacerlo, hay diferentes maneras. Lo cierto es que Krishna se manifestará en poco tiempo en ese corazón de alguien que escucha el Bhagavatam regularmente. Tomarse el asunto muy en serio es importante.
tomarlo con seriedad, hacer lo mejor que podamos en nuestro propio sadhana, el canto de las yapas y todo lo demás, principalmente el canto de las yapas. Y sí, es el mismo punto el que estamos leyendo hoy, del verso de hoy. Pero bueno, lo que quería señalar aquí era que, ¿cómo es eso de que Krishna se manifestara en el corazón? ¿No era que Krishna ya estaba en el corazón? Pero sí, es una forma de expresarse que no podemos ser menos rigurosos y ser menos exigentes con el lenguaje que usamos. A veces hace falta simplemente transmitir una idea, sin necesariamente ser tan estrictos con el lenguaje. Y lo otro que quería señalar y aclarar, y en realidad es una disculpa a todos ustedes, porque el día de ayer cerramos el episodio señalando que íbamos a volver sobre el mismo verso. Nos quedaron un par de temas ahí pendientes. Y sí, hoy saltamos al verso siguiente. Así que tal vez algunos de ustedes estaban esperando que habláramos sobre los puntos que dejamos pendientes ayer. Lo haremos entonces mañana. Voy a dejar un recordatorio más grande para poder volver sobre ese verso mañana y abordar un par de temas que sí son relevantes para nuestra práctica. Eso quería decir. Así que nos vemos en la próxima. Un bonito fin de semana. Hare Krishna.